Manita de Gato. ¿Cómo están? Bienvenidos a Manita de Gato. Yo soy el doctor Ari Papadopoulos, cirujano plástico certificado, y en este podcast, como saben, rompemos con los tabús de las cirugías plásticas para buscar un equilibrio holístico y saber sentirnos mejor para vernos bien. Y en esta ocasión tengo la fortuna de contar con el psiquiatra Edilberto Peña, quien es experto en muchísimos temas, pero hoy nos va a hacer favor de compartir toda su expertise acerca de lo que está sucediendo con la microdosis de psilocibina, la regularización del mercado del cannabis con venta pues prácticamente legal. Muchas gracias, Edilberto, por venir. Gracias, Ari, un honor la presentación y me encanta el tema. Pues, ¿qué te parece si empezamos con esto de la psilocibina? ¿Qué es la psilocibina para que la gente que no lo ubica más o menos tenga una introducción? Es el ácido lisérgico, es el principio activo del LSD. Que por tiene ahí 40 años de conocerse o más. Pues 1960, casi pegándole a los 70s, incluso, y habrá que contar el chisme, fue un desarrollo de la industria farmacéutica, el ácido lisérgico. No crean que se encontró por serendipia. No. Este tema de, es una medicina natural, nada, no es natural, es un desarrollo tecnológico de un laboratorio farmacéutico que llevó a otras implicaciones que luego ya no lo usaron y ahorita lo estamos usando. Ok, pero eso fíjate, ya es como el primer mito que tocas, porque no, es que es natural, es de un hongo, es derivado de un hongo, es natural y no te puede hacer daño algo que es natural. Es correcto que siempre derribando el mito de que existen cosas naturales y artificiales, como si los medicamentos que utilizamos todos los días vienen de Marte y de otro sitio, entonces no es así. Sí se extrae de ciertos hongos que tienen ese potencial alucinógeno. Por ahí han visto seguramente documentales y está de moda todo lo que toca una estimulación de unos receptores en el cerebro que se llaman receptores serotoninérgicos 2A. Esos tienen el potencial de producir el despegue con la realidad, que es lo que se dice que pone de un alucinógeno. Por eso el ácido lisérgico en la clasificación de alucinógenos hace que yo me despegue de la realidad. Tiene fines terapéuticos, se ha utilizado para muchas cosas. ¿Qué puntualmente usos clínicos sí tiene como curativos? Y ahorita pasamos a toda la parte recreativa y de creatividad que le achacan. Correctamente. Hay que decir que en este momento de la regulación no hay una aprobación por ninguna instancia legal médica en el mundo sobre el uso de la psilocibina médica. Eso no existe. Existen los protocolos de investigación que se están desarrollando. Hay dos grandes grupos de protocolos en la FDA, en la instancia regulatoria americana. Las microdosis de psilocibina, que han producido buenas respuestas en depresión y en ansiedad, del mismo tamaño, incluso los protocolos se llaman no inferioridad, del mismo tamaño que lo que tenemos en el mercado. Entonces se han comparado con los antidepresivos y ansiolíticos que seguramente conocen y los resultados han sido similares. Se están terminando las pruebas contra placebo y otros comparadores para determinar si eso sale adelante. Hay que decir, como los antibióticos, pues que unos funcionan por este lado, otros por acá, utiliza una vía de serotonina y glutamato que va a complementar nuestros tratamientos antidepresivos. No van a cambiar el estado del arte de lo que hacemos, solo es una nueva herramienta. Eso en microdosis. Y macrodosis, las microdosis hay que decir que de ninguna manera alucino con una microdosis, es como cualquier fármaco que me tomo todos los días en la mañana. Las macrodosis requieren de un esfuerzo diferente. Ahí se da una dosis mucho más grande y me produce una alucinación que dura entre 4 y 8 horas. Y necesito tener un terapeuta capacitado y autorizado en este sistema para que me guíe en este viaje en el cual, si lo hago correctamente, puedo adelantar en un tipo de psicoterapia hasta 4, 6 o 8 meses de mi psicoterapia en una sola sesión
donde ahí sí, en Estados Unidos, algunos estados como Colorado y Oregón ya tienen la legislación para que se dé ese tratamiento en macrodosis, pero es para trabajar en mi psicoterapia, no como curación de depresión y ansiedad, que así es como puntualmente van en el patrón regulatorio estas dos modalidades. Algo escuché por ahí de crisis convulsivas, de epilepsia. Sí, porque puedes tener síndrome serotoninérgico, igual que la fluoxetina, la paroxetina, la sertralina, probablemente los antidepresivos más conocidos. Si tienes una reacción exagerada en tu cuerpo a esta molécula, puedes tener dentro de esto una fiebre especial y crisis convulsivas, que te puede pasar también con la psilocibina. Me encanta que lo preguntes de esa manera porque es un fármaco que te tendría, en el estado en el que van las cosas, que prescribir un médico. Ahí me gusta hacer el ejemplo. Oye, doctor, pero entonces hay alguien, yo ya conozco gente que está usando microdosis de psilocibina y son tan buenos que ellos los recolectan en el bosque y en su casa hacen unas cosas bien bonitas y me dan esa microdosis. Es como si yo les dijera, oye, pues entonces te voy a mandar fluoxetina, pero de la que hago yo en mi cochera, que sale más barata y te la puedo dar yo ahí en tu casa. El estado regulatorio va a estar ahí, van a ser moléculas que te las vamos a tener que prescribir un profesional. Les prometo que vamos a tener fármacos en dosis de psilocibina en las dos modalidades, van a pasar los patrones regulatorios, pero van a tener que estar dentro de esos márgenes regulatorios para que los prescribamos los profesionales. Lo compres con receta y en cajita en la farmacia y no sea algo como los famosos chocongos que ahora la gente que cocina en su casa su cocina y los llega a repartir a las fiestas. Ahorita pasamos a esa parte recreativa. Nada más para cerrar la parte de tratamiento farmacológico médico. Esta parte que hablan que son indicados o van a estar indicados para los pacientes que tuvieron resistencia a los antidepresivos o a los ansiolíticos y que por eso se busca la vía alterna. Sí, porque fíjense, hasta hace muchos años, pocos relativos, se creía que la depresión era solo un tema de serotonina. Luego nos dimos cuenta que había problemas en dopamina, en noradrenalina, en GABA y ahora en glutamato. Ya tenemos fármacos aprobados en glutamato. Sé que puede sonar un poquito raro, pero tenemos uno que se llama esketamina, que se da intranasal y se indica en depresiones resistentes. Entonces, en el marco de todos los síntomas de la depresión, hay algunos que si tú no atiendes el glutamato te dan lata. Insomnio, problemas cognitivos, un poco de irritabilidad y poca satisfacción con la vida. Si tu depresión se queda con respuesta inadecuada con esos síntomas, muy probablemente no estés bien en glutamato y requieras un medicamento glutamatérgico. Ahí entrará. Cierra la pinza. Ahí entrará. Bueno, entonces, sigue en fase de estudio y seguramente tendremos al doctor Edilberto Peña cuando esto salga ya la reglamentación y nos pueda venir a orientar con todo este conocimiento. Pasemos, si te parece bien, a lo que dicen que desde Silicon Valley y importado para México y todo el mundo, la mayor creatividad, la apertura que te da a nuevos horizontes, a ver cosas que no estabas viendo dentro de tu empresa, sí. Una creatividad terrible, no terrible, sino deseada para bien, y que vives a todo dar con las microdosis. Y esas microdosis que además mucha gente con la que yo he estado conviviendo, te invitan, te quieren compartir y te dan de su bolsita, porque yo una vez a la semana la compro y entonces, y te platican cosas maravillosas. ¿Qué riesgos tiene esto? ¿Está bien? ¿Cómo lo regularías? Esos, justamente estamos hablando de no microdosis. Ahora con lo que explicábamos, si me hace despegarme en términos psiquiátricos, disolver mi yo, esta parte responsable, cuadrada, de reglas, de ética, y puedo pensar fuera de la caja, eso significa que ya me está haciendo efecto alucinógeno y no son microdosis, son macrodosis. Y desde los 70s que se hizo el LSD, el uso recreativo se ha estado utilizando para eso. El club
de los alucinógenos no solamente incluye a la psilocibina, sino a la ayahuasca, al DMT, que también se conoce por ahí, que son otras moléculas que te dan este despegue de disolución del yo, que se ha puesto de moda por gurús de Silicon Valley, influencers, deportistas de gran nivel que Dicen que hasta Elon Musk Elon Musk, Aaron Rodgers, pues ya no quería porque luego los veo en las fiestas, pero ellos hacen este tipo de ceremonias para este propósito, disolver tus esquemas y pensar afuera de la caja, con los riesgos que tiene todo el uso de moléculas no regulatorias por fuera y para diversión. Entonces, esto que mueve neurotransmisores en tu cerebro y puede producirte cosas como el síndrome serotoninérgico que platicábamos, o si ven los documentales en los streamings sobre aplicaciones de ayahuasca, van a ver que vomitan, se sienten pésimo, no duermen, tienen malos viajes. Este tipo de complicaciones pasan, pero eso pasa por la aplicación recreativa. Hay que decir claro que esto no es una indicación médica y no son microdosis que te quieran recomendar los amigos. Lo que te están dando son macrodosis recreativas que queda en la responsabilidad de cada quien lo que vaya a pasar con eso y tiene tema médico. Ahora, por ejemplo, si yo soy, no sé, abogado y me siento a trabajar y estoy haciendo todo esto y puedo trabajar bien y siento que tengo un desempeño mejor en mi chamba, ¿qué tendría yo que hacer si lo quiero probar? O sea, ellos deberían de tener como unos testigos que digan, no, ¿sabes qué? Te la estás volando, o cómo funciona, porque yo me pregunto, imagínate, ¿no? Yo en mi chamba, yo soy cirujano plástico, y te digo, no, es que me tomé un poquito de psilocibina y te voy a dejar, pero bien guapo, porque vengo muy creativo. ¿Le entrarías a una cirugía conmigo? Porque yo cuando veo a los demás profesionistas referirse así de su creatividad, me descontrola, ¿no? ¿Alguien tomaría un vuelo con un piloto intoxicado con un alucinógeno? Es que no piensan que están intoxicados. Ese es el término, ¿no? Sí, seguramente la respuesta es no. Entonces, estas son ceremonias recreativas que se hacen en algún momento y no tienen que ver en ese momento con tu trabajo. Tienen que ver con que tú tengas esta apertura de horizontes con los cuidados que sostengan. Como esto no es regulado, es un mercado no regulado, se abre la discusión a que ellos dicen que te están dando lo que dicen que te dan, pero nadie te asegura eso. Y además, como decíamos, estos momentos son riesgosos como lo han sido en toda la historia de este tipo de situaciones. Entonces, si lo quieres para mejorar tu desempeño, tendrá que ser porque pensando en tu trabajo, pues tú en un viaje y en una ceremonia de alucinógeno probablemente puedas pensar en un abordaje diferente en una cirugía. Pero no llegar a la cirugía. Intoxicado no. Que ya después tú bien, tranquilo y fuera del viaje alucinógeno puedas estructurar y sentarte a hacer, que ahora que decías Elon Musk, pues yo puedo pensar fuera de la caja y comprar una empresa innovadora. Que ya fuera de la intoxicación con mi grupo me sentaré a ver cómo hago ese plan de negocios. En ese tipo de modelo es que se encuentran todas estas historias afortunadas que las que ven en los medios digitales son las afortunadas, no las desafortunadas, donde hay que decir que para una ceremonia recreativa no todos partimos de la misma química cerebral. El que tiene un trastorno de ansiedad, el que tiene esquizofrenia, el que tiene trastorno bipolar, parte de una serotonina, glutamato, dopamina diferente, y son esas historias que seguramente han escuchado algunos, del mal viaje, se le fue la realidad y se quedó fuera de la realidad después de un evento de ayahuasca o de alucinógenos, porque no era la misma química. En un mundo muy ideal, para hacer una cosa recreativa tendrías que venir una valoración y yo decirte, bueno, si lo quieres hacer con estas personas certificadas, te evalúo que tienes una buena química cerebral para hacerlo, cosa que no pasa. Eso es como ceremonias de ayahuasca. Sí. ¿Qué efectos secundarios? Porque mucha gente se me acerca y me pregunta, ¿qué efectos secundarios puedes tener con el uso consuetudinario de las
supuestas microdosis de psilocibina donde sientes que trabajas muy bien, que estás muy contento, que estás muy tranquilo, muy bien adaptado al mundo. ¿Qué pasa con el uso prolongado? ¿Puedo llegar a tener un brote psicótico? ¿Puedo llegar a tener ideas suicidas? ¿Qué es lo que puede pasar? Sí, como en cualquier antidepresivo, te pueden dar muchos efectos secundarios, por eso es que los controla un profesional. Habíamos puesto el ejemplo del síndrome serotoninérgico. Todos los antidepresivos en el mercado tienen un warning de la FDA que te dice que pueden aumentar tus ideas suicidas. Si yo ya tengo ideas suicidas, el antidepresivo va a tardar 2 semanas en funcionar, pero primero me va a dar más energía, sin quitarme las ideas suicidas. Ese warning lo tienen todos los que están en el mercado, incluidas la psilocibina. Entonces, si yo creo que usar psilocibina me va a quitar una ideación suicida, me va a mejorar la energía y todavía no me van a mejorar las ideas suicidas y puede aumentar mi potencial suicida. Y el resto de cosas que pueden pasar cuando usas sin una indicación médica un antidepresivo, se te pueden aplanar las emociones, puedes tener alteraciones en el funcionamiento intelectual si no está bien prescrito, se te altera el sueño, el apetito, el funcionamiento sexual. Entonces sí hay que meterlo, sacarlo de la bolsa de lo natural, meterlo a la bolsa de lo que es todas las moléculas del sistema nervioso central, que bien prescritas son maravillosas y así las tendremos en el mercado. Por fuera es un volado y es aleatorio. Al que le va bien, qué bueno que le fue bien, pero hay muchos casos que les va mal. Bueno, nos extendimos un poquito en la psilocibina, pero por ejemplo, con el cannabis, ¿qué ha pasado? ¿Qué has visto de evolución con el mercado que se desregula, se legaliza en muchas partes del mundo y la gente lo ve como algo normal y te dicen siempre, es mucho peor tomarte 3 tequilas, o es mucho peor fumar cigarro, o es mucho peor, satanizan todo lo demás y dicen, yo la verdad es que yo con mi porrito o con mi vape que tiene THC la libro. Sí, con eso duermo, con eso controlo la ansiedad, controlo el apetito. Me encanta el ejemplo porque será lo que pasará con moléculas como la psilocibina en algún futuro. El CBD, hay que decir, la marihuana tiene la tetrahidrocannabinol, que es lo que me pone alegre y pacheco, y el THC y el CBD, que tiene usos medicinales y los tenía desde antes del boom, que son algunas epilepsias refractarias a tratamiento, los síndromes de vómitos incontrolables en el embarazo, que ahí funcionaban incluso muy bien, y que ahora tienen aplicación en dolor crónico, en algunos tipos de migrañas, en dolores neuropáticos, complementando las quimioterapias de algunos esquemas de cáncer, incluso para sueño, para rigidez de Parkinson y esclerosis múltiple. Pero hay que decir que fue cuando se logró la prescripción ética de cannabis. A lo mejor México no lo entendemos también porque somos, y esto es bueno decirlo, el único país en Latinoamérica que no tenemos prescripción ética de cannabis. Si ustedes van a Brasil, Argentina, Colombia, Ari prescribe cannabis después de la cirugía porque tú lo consideras adecuado y tu paciente va y compra el cannabis al receptor de CBD estimulante o antagonista que tú querías utilizar para que tu paciente se sienta bien, igual que tú prescribirías un analgésico. Uh-huh. Eso ya existe en todos lados, ya hemos estado pugnando porque existe aquí en México. Mi impresión es que eso se ha entorpecido porque la discusión en el Senado y en los sitios de toma de decisiones se ha relacionado y se ha envuelto con el uso libre y lúdico del cannabis como marihuana y que hay amparos y que entonces Diego Luna puede usar y Gael pueden usar libremente porque tienen un amparo. Eso es recreativo, eso es para el uso lúdico, que eso no es uso médico. Eso es lo que tú relacionabas ahorita, pues es que yo en lugar de tomarme una pastilla para dormir, me fumo un porro y duermo. Me tendré que adelantar a las preguntas de efectos adversos. El uso crónico de THC sin que sea targeteado
para el receptor que yo quiero y el efecto farmacológico que yo quiero, me puede dar una cosa que se llama síndrome apático frontal, que es el permanecer pacheco todo el tiempo. Entonces, y que tienen este retraso o delay en las reacciones, ¿no? Y entonces te digo, Edilberto, y tardas como 3 décimas. Se está quemando el edificio, ya nos vamos a salir en un ratito. Ese síndrome apático frontal se termina pasando cuando tienes un consumo más o menos diario de 2 a 3 porros de 2 a 3 años. No importa la edad a la que iniciaste. Sí, porque mientras tomes un sistema nervioso, por eso la edad para consumir alcohol en Estados Unidos es 21. Entonces tendríamos que considerar que todas estas moléculas mal reguladas tendrían que consumirse libremente hasta los 21. En psiquiatría, algo súper importante es que el cannabis en edades tempranas puede adelantar la aparición de trastornos psicóticos como la esquizofrenia. Fíjense bien cómo lo planteé. No te lo produce, no te da esquizofrenia, pero si a mí me iba a dar esquizofrenia a los 25, me pasa a los 15 y son 10 años más de pésimo funcionamiento y donde mi cerebro desencadenó una enfermedad pues que químicamente está afectando a mis neuronas. Entonces les planteo 2 tipos de efectos adversos y seguro quiero tocarles el corazón un poquito a las gentes que han viajado recientemente a Estados Unidos, donde me encanta San Francisco como ejemplo porque es de las más cálidas que existen en Estados Unidos. Se han multiplicado por 8 la cantidad de homeless en San Francisco debido, y la variable está clarita, a la liberación del uso de cannabis por la cantidad de síntomas psicóticos que presentan estos pacientes que antes les costaba más trabajo consumir cannabis, y uno pasea por San Francisco y en cada cuadra se encuentra personas psicóticas. Lo atribuyen psicóticas. al fentanilo, pero no todo es fentanilo, ¿no? No todo es fentanilo. En las personas de situación de calle me refiero. Es correcto. Entonces sí decirles que el tema del cannabis fue bien interesante porque cuando se dio el boom, cannabis servía para todo. Entonces si mi mamá le va a dar Parkinson, que use cannabis. Si mi amigo no duerme, que use cannabis. Si fulano tiene adicción al alcohol, que use cannabis. Y ya ven que se vendían en todos lados, igual que los vapes, se vendían en todos sitios. Y ahora se ha ido colocando en el sitio en el que está como un suplemento alimenticio, igual que si me tomo omega 3 para bajar mi colesterol junto con las medicinas de mi doctor. Ahora es un manejo donde lo complementamos y estamos ahora pugnando. Queremos que los tomadores de decisión logren desarmar bien la cabeza y nos den la oportunidad de tener la prescripción de cannabis ético para que lo podamos hacer muy bien en el sitio en el que está, y para divertirse, pues que cada quien decida lo que hace, ¿no? Oye, en de diversión y así como que en un minutito, el chocongo, ¿qué tan peligroso es? El chocongo viene de estos alucinógenos que hemos estado platicando. Hay mesas de chocongos en las bodas, sí. No se las recomiendo, diviértanse de otra manera, porque el tema es el regulatorio. ¿Quién lo hizo? ¿Cuánto le puso? ¿De qué variedad? ¿Y con qué seguridad me lo voy a tomar? ¿Y con qué responsabilidad? Yo no creo que tengan un consentimiento informado de consumo de chocongos en las bodas. Y existe por ahí, acaba de salir en el podcast de Carla Cardona, que por ahí lo pueden ver, el caso de este abogado que tomó chocongos en una fiesta y se lanzó de su edificio. No, el chocongo no le hizo el intento de suicidio, pero el cuadro psicótico que se derivó del chocongo, pues hizo que cometiera este acto errático. Entonces, los chocongos, pues no es una manera de divertirse en una boda donde además voy a consumir más cosas. Entonces, hablemos de multiconsumo. Ajá. Oye, Edilberto, pues me da muchísimo gusto que hayas podido estar con nosotros. Te quiero volver a invitar porque hay muchísimos temas de diversión y no de diversión. Seguramente estaremos concretando alguna fecha posterior, pero gracias por haber estado con nosotros, Edilberto. A la orden, Ari, y síganme en las redes sociales si quieren preguntar alguna cosa. Dinos tus redes donde te puedan seguir. Yo tengo Cisne México en todas las redes, donde nos pueden preguntar todo lo que quieran acerca de estas situaciones médico divertidas, que es bien interesante hablar de eso.
Perfecto, pues esto es Manita de Gato Podcast. Síganos en todas las redes del Heraldo Media Group. Pueden ver el video en YouTube también del Heraldo Podcast y nos vemos en un episodio próximo.